Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para traer una porción, yo diría más que una porción, diría algo más completo, ¿no? Algo más completo como es la palabra de Dios. Nos encontramos a través de las redes sociales. Esto lo transformamos en un culto, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que es nuestro culto racional. Mientras tengamos la palabra de Dios en cualquier lugar, siempre la palabra va a ser anunciada, predicada, revelada, establecida, sembrada y cuántas cosas más podríamos decir, ¿no? Así que estoy muy contento. La verdad que el programa de ayer, no sé cuántos vieron, levante la mano, cuántos ayer participaron y pudieron ver la entrevista que hice con todos los pastores de nuestra congregación. Fue un programón, tuvimos un éxito, si lo queremos llamar éxito, ¿no? La verdad que toda la gloria es para el Señor, tuvimos un programa bárbaro. Bueno, mañana quiero recordarles que tenemos la cena, la Santa Cena del Señor. Yo creía que íbamos a estar una sola, pero bueno, se ha estirado el tema del coronavirus y mañana tenemos la segunda cena desde nuestras casas. Va a ser algo glorioso, maravilloso. Los hermanos preparándose allí como si estuvieran en la congregación, porque nada cambió para nosotros. Jesucristo sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Así que quiero leerles una frase que tengo acá, si me dejan, ¿eh? Hoy es sábado 2 de mayo, se fue el Día del Trabajador. Gracias a todos aquellos que me saludaron a través del WhatsApp, también a través del correo, que me mandaron saludos y fortaleza y cariño por el Día del Trabajador. Gracias a todos ellos. Quería leerles, hoy tengo una palabra para hablarle de un personaje que se lee poco en la palabra de Dios. Yo reconozco como ministro que, bueno, no se habla tanto de esta persona con la cual los quiero sorprender, ¿no es cierto?, para quitar todo temor. Quiero leerte esta frase que tengo yo escritas allí hace algunos años y me gusta siempre porque nosotros como ministros y aparte están relacionadas, ¿no es cierto?, de qué forma un líder tiene que ser un líder apasionado. Si no, quiero hablar muy poco, y es verdad, eso lo hemos experimentado, un apóstol, un profeta, un músico, un salmista, y la pasión sea solo terrenal, la verdadera pasión espiritual a algo que sea mayor que nuestras propias existencias. Mientras vivamos por algo terrenal, nuestra pasión durará muy poco, ¿no es cierto? Tiene que estar conectada nuestra pasión a algo que sea mayor de nuestras propias existencias. Es decir, que valga la pena la pasión de Jesucristo, ¿no es cierto? Iba más allá de su existencia misma como hombre que vino acá como un ministro a hacer su obra maravillosa de arrepentimiento, de sanidades, prodigios, milagros. Significa que tenemos que tener puesta la mirada en las cosas de arriba, ¿no? Ahora, si el sentido de mi destino que existió antes que nosotros mismos continúa en mi vida, el sentido, como dice Pablo, que Dios nos ha hablado que fuimos predestinados, destino en marcha. Entonces, si el sentido de mi destino que existió antes que nosotros mismos continúa en nuestra vida, entonces estaremos involucrados en algo que es mayor que nosotros mismos. ¿Y qué es lo que es mayor que nosotros mismos? El llamado que tenemos va más allá de nuestra existencia, pasado y futuro, para terminar siendo un líder con una pasión, que hagamos las cosas con pasión. Esto es como la obediencia, ¿no? No tenemos que obedecer. Cuando yo era nuevo, el pastor me decía, bueno, me hablaba de la obediencia, pero una vez que empezamos a caminar y a afirmarnos en el Evangelio, no tenemos que obedecer a Dios porque lo dice la palabra, lo tenemos que hacer por amor a Dios ahora. Las cosas se hacen por amor, por eso Cristo preguntó, Pedro, ¿me amas? No voy a obedecer solo porque lo dice la Biblia que lo voy a hacer, pero ahora yo camino más allá de mi destino para tener una pasión que, ¿no es cierto?, que nunca se va a terminar. La pasión es el fuego con el cual hacemos las cosas nosotros. Entonces, para terminar esta tremenda frase de liderazgo,
Se lo vuelvo a repetir. Entonces estaré involucrado en algo que es mayor que yo mismo, de manera que estoy en el camino de mi liderazgo. Cuando yo reconozco que el Espíritu Santo, que toque mi llamado, el propósito, mi plataforma, lo que Dios nos ha regalado a nosotros, la vida eterna, va más allá de nosotros, porque el ser humano va a morir y la palabra va a seguir. El destino va a seguir, el propósito va a ser nuestra forma de movernos, ¿no es cierto? La pasión nace cuando yo me conecto. Mire, en estos días que estamos hablando de conectarnos, ¿no? Yo que en su momento trabajé tantos años como pastor de una FM, ¿no? Que fue maravilloso aquella época. Quiere decir que entonces, cuando yo me conecto, ¿no? Cuando la pasión hace que yo me conecte y me enfoque a mi pasado, voy a entender mejor mi futuro y la vida eterna preparado para cada uno de nosotros. Así que te dejo esta frase que me parece maravillosa, maravillosa. Vamos con la música. ¿Sale todo bien, chicos? Recordá, hoy les voy a hablar de un personaje y la historia se lo merece, te va a gustar, vas a ver. Te va a afirmar, te va a hacer llorar, te va a quebrantar. Si vos tenés hambre y sed de la presencia de Dios, sabés que la palabra lleva la presencia, la misma vida del Espíritu Santo que está en tu vida y está en la mía. Hermanos y hermanas, del personaje que yo les estoy hablando, el título de mi mensaje, el tema en el cual voy a desarrollar, ¿sabés cómo se llama? Este personaje llevó a Jesús a su casa. Llevó a Jesús a su casa. Así que prepárate. La Biblia dice que yo soy lo que Dios dice que soy. Cada uno de nosotros no nos podemos mirar, personalizar, configurar a nosotros mismos. Porque Dios nos ve a través de Jesucristo, sobre la obra de Cristo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros con mucha alegría. Somos la pasión, somos su pasión nosotros, somos su creación. Ahora resucitada espiritualmente, ¿no? Así que vos tenés que verte no como vos te ves, vos te tenés que ver con los ojos del Espíritu Santo para que pueda haber un cambio, una transformación en tu vida. Porque todo cambio o transformación que nos pasa a cada uno de nosotros en forma individual, ¿sabés qué va a pasar? Nosotros vamos a conectar, vamos a entusiasmar a la gente que nos rodea. Ellos también van a tener la posibilidad de transformarse, cambiar, mirar las cosas con otros ojos. Así que la Biblia, número 1, yo soy lo que Dios dice que yo soy. En primer lugar, soy su hijo, vos sos su hija, pero ahora yo soy un ministro y yo no puedo autovalorarme a mí mismo, configurarme. No, yo no me puedo ver como yo me veo porque los seres humanos fallamos, erramos, nos equivocamos. Nos pasamos de la raya, a veces tenemos que arrepentirnos y está bien porque somos pecadores nosotros. Entonces, yo soy lo que Dios dice que soy. Primero, soy su hijo. Número 2, Él vino a salvarme. Ya estoy salvado hace muchos años. Ya tengo mi salvación allí, pero también me dio un ministerio como a vos, ¿o no? Pero si vos tenés hambre y sed de trabajar para Dios a tiempo completo en tu iglesia, en algún lugar, Dios que está viendo tu corazón, el hambre y la sed por la presencia de Dios, seguro que te va a sacar del trabajo y te va a dar un lugar en la congregación y Él te va a sostener. Por cada propósito de Dios,
cuando nos quitan el trabajo secular, ya está preparado quiénes son los que van a colaborar con nosotros para que sigamos viviendo sin ningún problema. Número 2, la Biblia dice que yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Vieron cuando Pablo escribe y dice, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que provino de Dios, que vino del cielo, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios me dio? Y eso es lo principal. Te podría señalar otras cosas que tenemos, pero el abordaje, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sin merecerlo, porque Él eligió venir a vivir a nosotros. Ya no estamos como Israel, que perseguíamos conquistar una tierra física. Ahora la vida espiritual a través del pacto de Jesús ha comenzado una nueva era, un nuevo pacto, ¿no es cierto? Ya no es el pasado, es el presente, es el futuro y es la eternidad. Entonces la Biblia dice que yo tengo lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que Dios dice que tengo. Y eso es lo que tenemos que creer. Por ejemplo, como le dije recién, ¿no? Porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, aquel que vino de Dios, aquel que vino a darnos sabiduría. El Espíritu del mundo quedó atrás, nosotros hemos nacido otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y número 3, dice la Biblia, que yo puedo hacer lo que dice Dios que puedo hacer. Y es verdad, Dios nunca nos va a pedir algo que no lo tenemos, ¿no es cierto? Nunca Dios nos va a pedir algo que no podemos hacer, o nunca Dios nos va a pedir algo cuando nos ve que nos falta el coraje, el valor para hacer las cosas en la obra de Dios. Por eso quería dejarte estos 3 puntos, ¿no? Así que decí conmigo, a ver ahí vos que estás conectado, conectada, decí conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Vos sos una diaconisa, ¡wow! Olvídate de la vieja mamá, ya tus hijos se crearon, por ahí están casados ya. Vos sos un diácono, sos un pastor, entonces te tenés que ver así como Dios te ve. Te va a ser más fácil encontrar una progresión de fe con la vara más alta. Número 2, quiero que digas conmigo allí, conectado conmigo, yo tengo lo que Dios dice que tengo. Tengo la salvación, ¿no es cierto? Tengo mi nombre anotado en el libro de la vida. Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no recibí el Espíritu del mundo, sino el que vino de Dios. Es decir, tengo la victoria, tengo esperanza, tengo el amor de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros? Y número 3, vos y yo podemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Porque tenemos el coraje, el valor, el amor para la obra como obreros y ministros del Señor para seguir adelante. Ya vuelvo, ¿eh? Bárbaro. Qué emocionante es estar acá, ¿no? ¿Saben? Estoy mirando una cámara chiquitita yo, muy pequeña. Bueno, y de repente pasó lo que pasó, y en mi caso, como en la mayoría, predicador de iglesia, de púlpito, donde puedo ver la congregación, los hermanos y las hermanas, los músicos. De repente ahora estoy en mi casa, como usted está en su casa. Pero vio que la palabra nadie la puede parar, sea como sea por el lugar que sea, del modo que sea, de la forma que sea, la palabra de Dios te va a llegar sin ningún problema. Y por otro lado tenés la Biblia, la palabra de Dios en tu casa, podés leerla, aplicarla.
Bueno, muy bien. Acordate, vos y yo tenemos que vernos como nos ve Dios. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Punto y aparte, y de ahí hacia adelante. Bueno, quiero hablarte del personaje que te dije, no soy digno que vengas a mi casa, pero había un propósito. No es que estaba escondiendo algo en la casa que Jesús no lo podía ver, había un propósito. Tenía fe este hombre, tenía tanta fe. Ahora, vamos a leer en el libro de Lucas, el tercer evangelio, para aquellos que están conectados y son nuevos a lo mejor. De los 4 evangelios, el número 3, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a leer sobre la vida de una persona que solamente nos dice su nombre, Zaqueo. Zaqueo. Entonces vamos a leer en el capítulo 19 de Lucas, desde el versículo 1 al versículo 9. Y vamos a meditar en este personaje, ¿no es cierto?, que tiene muchas cosas, y de hecho lo tiene que ser, ¿no? De la forma que él vivía, cómo vivía, para quién vivía, de qué trabajaba, cómo trabajaba. Era un jefe, no era un jefe, era un recaudador de impuestos, era todo eso, Zaqueo. Y te lo quiero presentar de esta manera, ¿no? Una conversión, ya te digo, ¿no? Una conversión extraordinaria. No hay otra conversión como la conversión de Zaqueo. Mirá como te lo presento para que tengas una expectativa. Podés ir, si querés, podés ir leyendo todos estos versículos mientras yo sigo anunciando sobre la vida de Zaqueo, porque son 9 nada más y son cortos los versículos. Pero quiero decirte que una conversión como esta no la vamos a encontrar. Tenemos que buscar y buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Viejo Testamento. Las conversiones casi todas fueron distintas, ¿no? La del apóstol Pablo, por ejemplo, fue dramática. Dramática porque todo lo que le pasó, ¿no? Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a dividirlo en 3 puntos. ¿Qué les parece? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice la palabra de Dios. Iba pasando porque ya había estado en Jericó y él había sanado, ¿no es cierto?, a una persona que era ciega. Entonces está saliendo, te quiero presentar el cuadro. Habiendo entrado a Jesús en Jericó, iba pasando, dice, por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, no sabemos ninguna otra cosa más que el nombre Zaqueo. Ahora nos dice de qué trabajaba. ¿Sabe de qué trabajaba? Lo podemos comparar con los gobiernos hoy de la tierra, ¿no? Dice que este hombre, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos y era rico, dice la palabra de Dios. Quiere decir que no tenía ningún problema. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿no es cierto? Había un equipo en aquella ciudad y entonces él era el jefe de los que cobraban los impuestos y él mismo salía también a hacer su zona, por llamarlo de alguna manera. Así que recaudaban los impuestos para Roma, porque así era el tema. Así que ya sabemos, ya descubrimos acá que su nombre es Zaqueo, que él era un jefe, una persona que tenía una autoridad en todos aquellos que él administraba, manejaba, estaban bajo su autoridad, el tema de los impuestos. Y cuando hablamos de impuestos hablamos de dinero, plata. Ojo, ¿qué hacemos con los impuestos, no? Los gobiernos de todas las naciones. Si realmente van, ¿no es cierto?, como la sociedad paga los impuestos al lugar que tienen que ir. Quiere decir que este hombre, aparte de ser jefe, estaba bien ubicado, no tenía problemas de dinero, no era pobre, al contrario, no le faltaba nada. No sabemos con quién vivía tampoco, sabemos que tenía una casa. Y la Biblia dice que aparte de ser jefe de los recaudadores, de los publicanos, dice era rico, dice. Qué palabra esa, ¿no? En un momento donde en la Argentina y en tantos países del mundo hay tanta pobreza, hay tanta hambre. Este hombre era rico, dice, su trabajo le dio riquezas, pero vamos a ver si sus riquezas de verdad eran legales, leales
o algo raro estaba pasando con él. El versículo 3 dice en mi Biblia y la suya, dice que él, procuraba ver quién era Jesús. Tenía una curiosidad. Este hombre ya, algunos de sus colaboradores, ¿no es cierto?, que trabajaban con él, de aquellos que estaban no en la autoridad, viste, que él tenía, seguramente que en algún momento le habrían hablado, le habrían dicho, Jesús era muy popular, la fama de él corría por toda la ciudad, aún los que cobraban impuestos se enteraban, aunque no tenían ninguna necesidad, Zaqueo, ¿no? Te digo, no tenía ninguna enfermedad, todo, la presión arterial, que sí no tenía nada raro en su cuerpo. Me gusta decirle estas cosas, no presentárselo así, ¿no? Porque si era rico y estaba enfermo. Entonces dice que él procuraba ver quién era Jesús, tenía curiosidad. Qué lindo cuando tenemos una curiosidad, pero no cualquiera. Él no estaba curioso por conocer a todos aquellos que trabajaban con él y para Roma. No estaba curioso porque, bueno, no había gente más famosa que Jesús. Y él justo va pasando por la ciudad en la cual él trabajaba, que es la ciudad de Jericó. Así que yo lo llamo en este versículo que él tenía una curiosidad. Pero dice la Biblia que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, número uno. No lo podía ver. Quería ver cómo era, qué altura tenía, cómo estaba vestido, porque nunca lo había visto, cómo sería su rostro, cómo era su cabello, cuáles eran sus vestiduras. Quería saber todo eso, como a veces nos pasa a nosotros con alguien conocido, ¿no? Un artista. Ahora, ¿cuál es el problema de él? Primero, las miles de personas que venían. Ahora, mi Biblia dice que él era pequeño de estatura. Él tenía dos problemas. Que Jesús no venía solo con los 12, venía con una multitud. Imagínense las diferencias de estatura que hay en aquel momento, o había en aquella caminata. Entonces vamos a ver qué hace, ¿no? Esa curiosidad que a veces nos lleva a descubrir si es por la palabra de Dios, si es por el propósito que no sabemos cuál es nuestro propósito a veces, que tengamos curiosidad por la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué hay tantos evangélicos en todo el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias creciendo todas? Dice, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y en el versículo 4, donde vamos a terminar la primera parte, dice, escuchá, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. No me llames para preguntarme qué árbol es, porque de árboles no entiendo nada. Subió a un árbol, ahí se las arregló, sicómoro, para verlo, dice, porque había de pasar por ahí. Quiere decir que el punto número 1 tenemos a un hombre, ¿no es cierto?, que va a terminar siendo como, Cristo va a ser invitado a la casa de Zaqueo. Va a ser invitado a la casa de Zaqueo, por eso el tema es, llevó a Jesús a su casa, algo que él nunca se lo hubiera imaginado. Él tenía curiosidad para verlo, no lo puede ver, hay mucha gente, él es bajo, corre, no sé, 1 cuadra, 2 cuadras, encuentra un árbol, sube. Más el Espíritu Santo escribe qué clase de árbol era para darnos como una sonrisa, ¿no? Por ahí era un árbol donde él podía subir, como es bajito, las primeras ramas están a su estatura para subir más alto. Así que subió allí, dice, para verlo, porque Jesús tenía que pasar por allí. Punto número 1, la curiosidad que tenía Zaqueo sobre este hombre. Ese mirar, ¿no es cierto?, de cómo será, cómo camina, cómo será su rostro, la expresión de sus ojos, qué voz tendrá, porque había gente que le preguntaba, él los tocaba, los sanaba. Y ahí está Zaqueo, ¿no es cierto? Así que número 1, de versículo 1 al 4, tenemos a un hombre que es un jefe, es una autoridad, ¿no es cierto? Es como el ANSES, algo así, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Era jefe de los publicanos, era rico, no tenía ninguna enfermedad, vestiría bien. Quería ver quién era Jesús, porque Jesús era muy popular. Y como era bajo, se lo vuelvo a repetir, de estatura, corrió, encontró un árbol, subió y ahí lo pudo ver. Vamos a una música y seguimos con la segunda parte de este personaje que es extraordinario.
Vamos. Vamos, iglesia, vamos con todo, ¿eh? No te apagues, no te rindas. El arca de tu presencia. Así como veredor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veredor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como veredor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veredor. Muy bien, sigamos con la segunda parte que la voy a titular El llamado personal a Zaqueo. Escuchá lo que te digo. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados? ¿Cuántos de ustedes están, aunque no los pueda ver, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes están convencidos, tienen la convicción, ¿no es cierto? Desde aquel día que te entregaste, que Dios te escogió y te llamó con un propósito. Con un propósito. No sé si lo has alcanzado ese propósito o no. Pero aquellos que hemos descubierto hace años cuál es nuestro propósito, nuestro destino, para qué Dios me llamó. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos? No importa si un obrero es un apóstol, un pastor, un profeta, evangelista, un maestro de la palabra, un diácono, un músico, un miembro. Habló en forma general y eso siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces ahora yo les voy a decir, ¿no es cierto? Este es el llamado personal de Cristo a Zaqueo. Vamos a leer desde el versículo 5, ¿no es cierto? El versículo 5 dice, vamos a gozarnos, a reírnos, si usted quiere aplaudir, aplauda. Pero este hombre recibió una conversión tan sobrenatural que cuando terminemos la tercera parte y te revele lo que Dios me reveló a mí, vas a ver que vas a terminar agarrándote la cabeza. ¿Y yo qué estoy haciendo? Quiero ser así como este hombre yo. Versículo 5, por favor, al versículo 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, el árbol donde estaba Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, imagínate, se habrá querido morir. Porque en el versículo 3 dice que a causa de la multitud no lo podía, no se pierde ninguna Jesús, ¿eh? Estaba en un árbol. Es gracioso esto, ¿no? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, para mí se paralizó. Nadie le gritó de los que pasaban, ¡hey Jesús, ahí está Zaqueo que te quiere conocer! No era como el mendigo, ¿se acuerdan? Aquel hombre ciego, Bartimeo, hijo de David, no. Cuando pasa por ahí, Jesús mira, no le dice cómo te llamas, le dice Zaqueo. Parecería que el Señor sabe los nombres de todos nosotros, aunque los nombres nosotros los hemos puesto muchos de nosotros como nombres de la Biblia, nombres bíblicos, y otros, bueno, lo puso el padrino según el almanaque, qué sé yo, lo que sea. Pero me llama la atención, me da alegría esto. Me da alegría. Mirá si te hubiera pasado a vos, que vos sos
naciste bajita, peticito, estás ahí, miles de personas, la gente está a ver que no nombrar ningún otro, lo llamó a él, Zaqueo le dice. Y Zaqueo se queda así, pienso yo, ¿no es cierto? Sigamos leyendo, que esto me apasiona mucho. Le dice, date prisa, apúrate. Claro, él no tiene tanto tiempo. No tiene tanto tiempo. Va pasando por ahí, por la ciudad. Date prisa, dale, dice, desciende. Yo te lo digo como me gusta a mí, no. Bajate de ese árbol, Zaqueo, dale, apúrate. No sé cómo habrá hecho, si el árbol estaba a un costadito de la gente que pasaba, el árbol estaba en el medio de toda la multitud, ¿viste? Y bueno, y estaba el árbol en el medio y ahí la gente lo vio a él. Date prisa, desciende. Mirá lo que dice, porque hoy, ese era su día. Yo me acuerdo cuando me entregué a Cristo con la pastora, ¿no es cierto? Siempre me hablaba, mi mamá venía a la iglesia, el pastor te quiere conocer, te quiere hablar del Señor, estábamos pasando por un problema difícil. Bueno, sí, mamá, como todos, ¿no es cierto? Hasta que un día caí en la iglesia, en la congregación. Pero qué conversión esta. Zaqueo le dice, bueno, qué maravilla, apúrate, le dice Jesús, apúrate, antes que se pierda, ¿no? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice. Mirá lo que le dice. No solo lo conocía por el nombre, sino Jesús quiere ir a la casa. Por eso el tema mío es, llevó a Jesús a su casa. Qué bendición que nosotros ahora, si vos tenés el Espíritu Santo, sos un hijo de Dios, y sé, ¿no es cierto? Y yo tengo el Espíritu del Señor. Ahora cuando yo salgo a la calle para hacer algo y vos venís del trabajo y salís y venís, nos pasa lo mismo. Acordate de esto. Vos estás llevando, cuando salís de tu casa, Jesús sale con vos. Y cuando vos volvés, Él viene con vos a tu casa. Lo estás llevando a tu casa también. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, Él nos está llevando a su casa, a su iglesia. ¿Qué les puedo decir de esto? Es maravilloso esto. Entonces dice la Biblia, date prisa que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo ahí paralizado, sorprendido. ¿Conocerá mi documento? ¿Habría documentos en aquella vez? No sabemos. Versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa, dice, le descendió rápido, corriendo, yo diría, ¿no? Y mirá lo que dice la Biblia, y le recibió gozoso. Bueno, la primera vez que lo ve, Jesús lo llama por su nombre. Le dice, mirá, hoy tengo una necesidad. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y esto le está pasando a Zaqueo. El Padre que ministraba desde su cuerpo, haciendo la voluntad del Padre, seguro que le dijo, míralo a Zaqueo y llamalo, quiero que hoy vayas a la casa de él. No, qué increíble toda esta progresión de encadenamiento de cosas. ¿A cuánto les gusta lo que están escuchando? A ver, gracias, yo sé que les gusta a todos. Y dice la Biblia, el versículo, entonces él le recibió, descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínate Jesús gozoso, por lo menos hay una carcajada, hay 2 o 3, no sé qué le parece acá a los que me están acompañando, ¿no? Qué lindo que es la alegría, el gozo, aunque pase lo que pase, venga lo que venga. Esa palabra que el apóstol, de estando preso, le dijo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filipenses, regocíjense siempre en el Señor. Regocíjense. Siempre le recibió gozoso, dice la palabra de Dios. Versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No se puede creer, siempre hay alguien que tiene que murmurar, descalificar, para usar una palabra de moda, escrachar, ¿no es cierto?, mentir, argumentar. Entonces ya no es Jesús el Jesús. Sí. A ver, va a la casa de un pecador. Y si para eso vino para eso, para buscar todo lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino a buscar todo lo que estaba perdido. Así que vamos a una música y vamos a completar la tercera parte. Acá lo tenemos a Zaqueo gozoso, ya están en la casa, ya están ahí los dos sentados, no sé, a la mesa, en un sofá, donde sea. La gente murmurando fuera de la casa, pero Jesús no le da ninguna importancia a eso, a esa murmuración, y Jesús menos que menos. Vamos. A un árbol se subió la necesidad, lo digo.
Muy bueno, estamos conectados. Bárbaro. Si necesitas llegar a Él, ven a Jesús, es tu amigo fiel. A ver, cantalo, adoralo, bendecilo, empoderalo. Ah, mañana la cena, Necesitas llegar a Él, ven a Jesús, es tu amigo fiel. No pierdas tiempo, hay oportunidad. No pierdas tiempo. No importa tu estatura ni edad. Cuenta la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. Un hombre fariseo que a Jesús también quiso conocer. Un tipo viejo, tal vez feo, un poco obeso, ¿qué importa cómo fue? Nicodemo, hoy te digo, tienes que volver a nacer. Si necesitas llegar a Él, ven a Jesús, es tu amigo fiel. No pierdas tiempo y ¿Usted cómo lo recibe a Jesús cuando volvamos a la iglesia? ¿Cómo lo recibe? Usted, ¿lo recibe gozoso? ¿Cuáles fueron las palabras más o menos que podemos, no adivinarlas, pero una hipótesis? Dice, la recibió gozoso. Entrá, Jesús, me sorprendiste, me viste, me llamaste, entrá, por favor, entrá, sentate acá. Sigamos con esta canción que está bárbara, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Cuánto vale una sonrisa a tiempo aunque nos vaya mal? Señor, enséñanos. si necesitas llegar a Él, Parece la música de los años es tu 70. amigo fiel. No pierdas tiempo y oportunidad. Sonrían que Jesús les llama, Tu chicos. estatura ni edad. Si necesitas llegar a Él, A ver cuánto me ven queda. a Jesús, es tu amigo fiel. No pierdas tiempo y oportunidad. No importa tu estatura ni edad. Bárbaro, en un momentito nomás, qué lindo el programa de ayer hablando con los pastores. Vamos a hacer más entrevistas, hasta Los Ángeles me lo están pidiendo, ¿no? Pero bueno, a ver si yo los puedo ver también, ¿no es cierto? A ver si cuando hablamos cómo están ellos. Bueno, leamos del versículo 8, tercera parte, tercer punto, ¿no? O sea, primer punto, Cristo como invitado en la casa de Zaqueo, increíble, porque como decía la canción, también Jesús quería conocerlo, aunque ya conocía su nombre, sabe todo lo de él, y había una necesidad que él vaya a su casa. Punto número 2, bueno, el llamado personal, la conversión de Zaqueo, algo maravilloso. Y el punto 3, ¿no es cierto?, del 8 al 10, dice así la palabra de Dios, del 8 al 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mientras afuera los otros murmuraban, hablaban en contra de Jesús, pero como este Jesús entra en la casa de un pecador, claro, todos lo conocían lo que era, hasta ahora no dije quién era Zaqueo, cobraba un poquito de más, pobre Zaqueo, ¿no? Cobraba un poquito de más y nunca tuvo misericordia, compasión, aún de los ciudadanos de la ciudad a la que él pertenecía y esas cosas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, vos fíjate, ¿no? Fíjate lo que es la presencia de Dios. Yo creo que estaban sentados, no creo que entraron a la calle y se quedaron parados. Y me lo imagino a Jesús sentado, ¿no es cierto? Mirándolo. Cuando entró a la casa de Zaqueo, la conciencia de Zaqueo empezó a temblar, parecía como un terremoto. La conciencia, ¿no es cierto? Esa conciencia que lo acusaba. Pero ¿cómo lo acusa? No Jesús, sino la presencia de Jesús, la santidad que había en esa casa, la gloria que había en esa casa. Imagínate cómo este hombre no se va a poner de pie. ¿Cómo no se va a poner de pie? Un hombre que no tenía fe, ni lo conocía a Jesús. Pero fíjate cómo, qué llamado, qué conversión en su propia casa y de qué manera. Entonces Zaqueo, dice en mi Biblia, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuándo Zaqueo iba a decir eso? ¿Qué es lo que lo convenció a Zaqueo? Lo mismo que lo convence al diablo cuando lo reprendemos. El diablo, ¿sabes cuál es el mayor temor que el diablo tiene a los cristianos? ¿Cuál es el poder de verdad? Es la santidad. Por eso la Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin la paz y sin la santidad nadie verá al Señor. Cuando Jesús entró allí, ¿no es cierto?, la presencia santa
desde la cabeza a los pies, esa presencia santa, esa gloria en esa casa. No importa lo que pasaba afuera, este hombre se sintió mal, se sintió pecador, se sintió corrupto, se sintió que lo que venía haciendo no estaba bien, se sintió que la riqueza, que parte de la riqueza que él manejaba en ropas, ¿no es cierto?, en una vida, ¿no es cierto?, bárbara, no era legal todo ese trabajo que él hacía. Y le dice, Señor, le dice así, Señor le llama, pensaba, Señor le dijo. Ni siquiera uno de los ladrones le dijo a Jesús, Señor, en la cruz. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice. Mirá el convencimiento de la santidad, de la gloria. Jesús, no sé, pero ni hablaron nada, no sé qué habrán hablado. Para mí no hablaron nada. Apenas entró allí la conciencia, ¿viste? Cuando la conciencia nos acusa, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero el orgullo, la soberbia, la altivez no nos permite, tenemos que derrotar esos poderes de la carne, si no el diablo los va a maximizar cada día más. Entonces dice que este hombre dijo así, Señor, la mitad de mis bienes, imagínate, un hombre rico, la mitad se la va a dar a los pobres, y si ya esto no vuelve para atrás, está realmente arrepentido Zaqueo. No está hablando por hablar. La vida interior fue sacudida, tuvo como un terremoto de la cabeza a los pies, Zaqueo, por la santidad, la gloria, la presencia, la misericordia que había en esa casa. Dice la palabra de Dios, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo, tenía alguna duda, ¿no?, que después seguro que la completó, y si en algo he defraudado a alguno, y vaya si los había defraudado. Mirá, ¿no? Dice alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mirá la conciencia sucia, la conciencia que lo está acusando desde aquel día que lo nombraron jefe de los publicanos, ¿no es cierto? Y cobraba de más a su propia gente, a los propios ciudadanos de aquella ciudad. Esto está pasando en muchos gobiernos de la tierra. Y este hombre dice, qué conversión, ¿no? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando terminó de hablar estas palabras, estaba totalmente vencido, entregado al Señor, mientras afuera seguían murmurando que Jesús es pecador, que no. Y el versículo 9 dice, en mi Biblia, Jesús le dijo, lo dejó hablar, siempre Jesús te deja hablar, atención con eso. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿En cuántas casas hoy en día en el mundo entero no está la salvación? Puede haber una religión, una filosofía, no sé, o cualquier otra cosa, pero la salvación, y la salvación va a quedar allí, esa casa quedó para siempre, marcada con la sangre preciosa del Señor, con su santidad, con su gloria, su presencia, por cuanto Él también es hijo de Abraham, dice la palabra de Dios. Qué tremendo personaje, ¿no? Espero que les haya gustado este mensaje. Y cuánto podemos seguir leyendo y revelar, ¿no es cierto?, ir más profundo. Pero vos fíjate, ¿qué es lo que lo conmovió a este hombre? La vida santa del Señor. Así que mis hermanos, voy a pasar a leer, que ya casi no me queda tiempo, todos los hermanos que se han comunicado con nosotros. Qué hermosa canción esa que nos acabas de pasar. Bueno, comenzamos con Néstor. Néstor, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Bárbaro, gracias por acompañarme y por acompañarnos a lo que nos ve, los que están acá con nosotros, ¿no?, que es el pastor Juan Pablo y nuestra diaconisa Joana. Giselle Ortiguera, Giselle, gracias por conectarte, ¿no? Un beso a Tiaguito y a tu esposo y a toda tu familia. María Cristina, hola pastor, bendiciones, me dice, gracias. Luis Benítez, ¿no?, con el último pastor que hablé ayer. Él estaba en Merlo y yo estoy en Lomas del Mirador. Bendiciones. Laura, ¿no es cierto? Laura es muy especial para la iglesia porque ella está sola con un hermano, viviendo acá cerquita. Laura, Dios te bendiga, no me olvido de las oraciones de tu papá, quiero tener noticias. También se conectó Aldo con nosotros, que Dios te bendiga, Aldo, gracias por estar ahí mirándonos, apoyándonos. Elsa Prados de la zona de La Boca, está conectada con nosotros, ya es una hermana anciana de nuestra iglesia, una hermana fiel. Su hermana Luisa también, le mando un cariño para Luisa,
un cariño para Elsa, para Juanita, para Nelly, para Emilce, para Rubén, su esposo. Martín, muchacho joven de la iglesia. Gracias, Martín, por estar ahí, siguiéndonos a cada uno de nosotros. Luego tenemos ahí está la música de nuevo, ¿no? Gracias, Camila, por unirte a nosotros. Fabiola, gracias por estar ahí conectado, mirándonos a través de Instagram y también del canal de YouTube, ¿no? Giselle y Graciela, un beso para las dos. Rubén y Emilce, ahí está, los acabo de mencionar. Bendiciones, hermanos, diáconos. Mariana, fuerza, pastor, me dice, necesito sus oraciones más que nunca en este tiempo. Por favor, oren por mí también, como lloro por ustedes todos los días. También nos llama Olga, ¿está bien, Olga? Olga, ahí está, Olga. Bueno, Olga, gracias por estar ahí con nosotros, por estar ahí, ¿no es cierto?, peleando la batalla de la fe, ¿no? Que Dios te bendiga. Débora también, gracias, Débora. Débora nos manda muchos aplausos. Bueno, gracias, no sé si es para tanto. Gladys también, es una de las diaconisas de la iglesia. Gladys, que Dios te bendiga y te guarde. Ahora viene Donatella, mi nieta, y Benjamín, mi nieto, que me están mirando desde Villa Ballester, ¿no? ¿Cuánto hace que no los veo, no es cierto? 40 y pico de días. Silvia también, Silvia es una de las nuevas promoción de predicadores, de predicadoras jóvenes que tengo en la iglesia. Un beso, Silvia. Hortensia de la zona de Matadero me está llamando, Dios te bendiga. Nelly también, la acabo de mencionar, ¿no es cierto? Qué lindos versículos, dice Nelly, Qué conversión la de Saqueo, ¿no, Nelly? Tremenda, Dice, la mitad de mi vida a los pobres. Hoy, ¿quién hace eso hoy? ¿Cuánta plata ha desaparecido, no? En tantos gobiernos, ¿no? Ezequiel, Dios te bendiga, Ezequiel. La verdad, qué lindo poder, poder no te puedo ver, pero saber que estás conectado con nosotros. Luego, Lorena también. Loli Arán, muy bien, Loli Arán, un beso, gracias por acompañarnos. Estrella también, bendiciones para Estrellita y su esposo, ¿no? Su marido, que tiene esa pyme gigante. También Mirta, gracias, pastor, por alimentarnos con la palabra de Dios. Acá nos está siguiendo también Jessica Cantos, un beso grande, Jessica, para vos, tu familia. Siempre nos recordamos de toda tu familia, nos recordamos siempre. Raúl Fernández también, un amigo también de la casa. Raúl está conectado con nosotros. Saqueo hizo su parte, ¿no es cierto? A veces nosotros. Pero qué tremendo esta historia, ¿no? Que se habla poco de este hombre, pero terminó de una forma maravillosa. Devolverle a lo que defraudó 4 veces, y seguro que lo hizo, salió tan transformado. Miguel Ángel también, un cariño para Miguel Ángel, nos está acompañando. Rosario también está ahí conectada con nosotros. Alicia y Mauro, ahí está, esa es toda la familia. Alicia y Mauro, una familia pequeña, un beso para los dos. Percy también, que la extrañamos, ¿no? Acompañándonos a través de las redes sociales. Noemí también, comunicada con nosotros. Una amiga también, vamos a llamarla una amiga de la casa, ¿no es cierto, Noemí? Dios te bendiga, Noemí, te fortalezca. Estoy orando por tu vida también, Noemí, quiero que sepas. También Matías Sánchez, José también, porque se me va el tiempo. José nos ha llamado. Rubén Alberto, bendiciones. María Rosa, un cariño para vos, María Rosa. También nos llamó, está conectado, nos llamó pastor de FM, ¿no? Muchos años. Cuánta gente hemos ganado por aquella radiocompañía FM 91.3. También se está conectada con nosotros la pastora Lidia Ortiguera, bendiciones para todos. Qué tremenda conversión la de Saqueo, ¿no? Bueno, parece que la pegué. Qué hermoso lo que pasó con este hombre, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Lo que dijo. Cómo Jesús lo convenció con la santidad, su gloria, su unción, su poder, la conciencia, lo mató, lo fue Benjamín Palia, Benjamín Palia,
Mi abuelo Ricardo los está escuchando, así que le mando un beso enorme para Ricardo, el panadero de la familia. Vamos con la música, a ver. Ahí está. Gracias a todos. Mañana tenemos la Cena del Señor. También otro saludito, nos están siguiendo, Silvia Flores, le mandamos un cariño muy grande, nos manda saludos desde Uruguay, vamos los uruguayos, así que yo quiero que mis hermanos empiecen el boca a boca, ¿no? Que se conecten con nosotros, que conocen bien las redes sociales en las cuales estamos. Héctor Sánchez también es uno de los diáconos de la iglesia y es uno de los músicos, guitarrero viejo. Así que nos manda bendiciones, Dios te bendiga, campeón. Bueno, a ver una musiquita linda. Va linda, todas fueron lindas. Mañana tengo una palabra para los ministros porque es la Cena del Señor. Ministros que ministran. Vamos, Joana. También, si me permiten, bajarme un poquito yo y que me estaba olvidando porque me lo olvidé en la oficina el papelito. También hoy me llamó una hermana de nuestra iglesia, la zona de Merlo. Por favor, oremos por un chiquito que se llama Yam, creo que es así el nombre, y que no tiene dinero, no tiene de qué forma, ¿no es cierto?, comprar los remedios. Así que oremos para que Dios, ¿no es cierto?, en su amor, en su misericordia, pueda encontrar las personas, los allegados, los familiares, quien sea, para que pueda comprar los remedios para Ian. Quiero contarles también que uno de mis hijos, Gastón, que le dije de la zona de Ballester, hace unos cuantos meses tenía un problema con su camioneta, ¿no es cierto? Y ahora la tiene completamente arreglada, quedó como nueva. Qué bendición que Dios pudo ayudarlo para que esa camioneta pueda volver a trabajar cuando sea necesario. Así que Gasti, te mando un beso grande, gracias por el esfuerzo a todos ustedes. Bueno, ¿cuánto me quedan? 2 minutos. Qué malo es Instagram, ¿no? Con nosotros. Por eso me gusta más YouTube. Al canal de YouTube lo voy a llamar Los Mellizos, porque yo soy mellizo y fuimos 2 veces mellizos los hermanos. Porque, viste, se queda Ulis y Oscar, así. Pero Instagram tiene un solo nombre. Me gusta el canal de YouTube por eso. Dios los ama, no se olviden, Dios nunca te va a abandonar, no tengas miedo, no tengas miedo. Los cobardes no van a ir al cielo, recordá, sacá fuerza de donde Dios te las dé. Noelia dice, muy linda la predicación, ¿no? Gracias, Noelia, gracias por estar ahí escuchando, ¿no? Porque la palabra de Dios está viva y tiene el poder. Yolanda también, gracias, Yolanda, Dios te bendiga, Yolanda, también de la zona de Merlo. Miguel Ángel Ramírez manda saludos desde Bolivia, dice pastor, desde Bolivia, desde Potosí, mirá de dónde están, ¿no? Bolivia, Potosí.
Y Máxima, que bueno, la verdad que Máxima es una bendición para nuestra iglesia. Y me encanta el nombre que le pusieron Máxima, ¿no? Porque Máxima, ¿qué significa? Todo lo que da, ¿no es cierto? A 180 kilómetros por hora. Bendiciones. Bueno, me tengo que ir, veo que están todos firmes a las 9 de la mañana. Estamos allí conectados nuevamente y mañana vamos a compartir la segunda cena del Señor en nuestras casas. Así que vestite como cuando íbamos a la iglesia. Yo voy a hacer lo mismo, mañana me vas a ver con un look increíble, ¿no? Increíble, increíble. Increíble. Te va a hacer llorar. Bye bye, nos vemos.